Tiene el uso de la palabra el doctor Alfredo Jalife, profesor de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México y, entre muchas otras actividades, comentarista de diversos medios nacionales e internacionales. Con ustedes, el doctor Jalife. Muchas gracias. Que conste que invité a los ponentes a venir al podio. No quisieron, así que no estoy jugando parejo, pero ellos no jugaron parejo. Pero sí los invité. Bueno, otro secreto es de que hice una excelente selección de los ponentes, como ustedes lo habrán notado. Me van a perdonar algo de mi incipiente gripe de hoy. Porque así me recordaron el libro, pues se ve que lo leyeron muy bien, primero que nada. Lo entendieron perfectamente en el ámbito de cada uno. Mi amiga Cristina, bueno, ustedes saben, tiene 2 apellidos de alcurnia del Grupo Monterrey, que algunos quieren, otros no, depende si es beneficiado o no, ¿no? El apellido. Sada, pues ustedes lo saben, es del Grupo Vitro, ¿no? O Alfa. ¿Cuál es? ¿De qué grupo es el apellido Sada? El mío es de Vitro. Vitro. Ya sabe que es uno de los grupos importantes. Es desheredada, no se preocupe. Bueno. ¿De veras? Bueno. No, pero es importante, les voy a decir por qué, porque incluso Salinas, pues ella es prima hermana del grupo de TV Azteca y todo ese grupo. Es importante porque, y nos llamó mucho la atención, sobre todo el padre Solalinde y yo, que hemos convivido últimamente con ella, su gran sensibilidad social. Y esto, pues, yo creo que es importante para una mujer, pues, que pudo seguir en el abanico, ¿no? Como las marquesas de antaño, ¿no? Y no, prefirió, y ella es de las personas que van. Hoy trae una nueva meta muy importante que tiene que ver con las cuestiones, lo voy a decir en términos muy benignos, porque como tengo algo de gripe, pues voy a ser muy benigno hoy, con las exacciones de ciertos sectores de la iglesia. Y en eso también la apoya el padre Solalinde. Bueno, es eso. Entonces, más que nada por eso pensé en ella, toda esa sensibilidad que tiene, pero además otra. Vivió y convivió con los vecinos del norte. Y ustedes saben que si algún estado quisiera que mañana se adhiriera a Texas, pues ese es Nuevo León. Lo que pasa, y siempre se lo digo en plan de broma, los tejanos ya no quieren a los neoleoneses. Y ese es el desastre hoy nacional. Todos aquellos que se entregaron en el Tratado de Libre Comercio, a pie juntillas, a ciegas, de repente se ven rechazados. Rechazados por quienes soñaban que eran su horizonte. A mí no me gustaría ser itamita. Sin identidad, pues ¿qué es eso? Por lo menos los de la UNAM tenemos una cierta identidad. Y me van a acusar de racista, y sí lo soy en ese sentido. Por mi raza hablará el espíritu. Y conste que Alberto no viene de la UNAM, pero nos quiere, nos entendemos. Imagínense, viene de Stanford, en California, que ya se quiere separar. Ahorita hay 2 movimientos. Vean ustedes todos los movimientos centrífugas que se están dando en Estados Unidos, entre las costas y la parte rural, en la misma California. ¿Por qué? Porque la mayoría son mexicanos. Ya, es más, yo veo más mexicanos en California que en México. Entonces, incluso yo decía, bueno, ya no pierdo como ya perdí la esperanza de que hay un presidente mexicano en México, que hace mucho no lo tenemos, no pierdo la esperanza de tenerlo por esta fuerza biológica azteca,
la que hablaba el padre Solalinde, y ahí le reclamo porque como yo soy yucateco, nosotros no usamos cama, usamos la hamaca y la usamos muy bien. Bueno. Dicen que hasta está mejor, bueno, pero eso te lo cuento, padre, eso te lo cuento. Entonces, en resumen, en California ahorita tienen dos problemotes. Tienen el Calexit, que es igual que el Brexit, muy parecido. Salirse California, como se salió Gran Bretaña del Brexit. Pero hay una nueva que la acaban de lanzar. Como no hay un grupo racista dentro de Estados Unidos, porque California es muy importante, ustedes la ven bien. Yo obviamente lo manejo en el libro. El problema es que se separa California, tienen la única base naval nuclear en San Diego. ¿Qué van a hacer con la base naval de San Diego? Tienen a Silicon Valley. Silicon Valley es lo único que está funcionando en Estados Unidos hoy, con el GAFAT, que es Google, Amazon, Apple, ya saben, Facebook y Twitter. Son las que están jalando a la bolsa de valores de Wall Street. Entonces a alguien se le ocurrió, ya saben, hacen mapeos, etcétera. Bueno, pues que se queden los mexicanos que están concentrados en Los Ángeles, en algunas zonas específicas de California, y lo demás nos quedamos con ellos los blancos. Entonces ahorita hay un movimiento secesionista dentro de la secesión. Imagínense ustedes lo que está pasando. Bueno, ahorita hay movimientos en Estados Unidos que nada más los que somos, pues yo diría, sabuesos de buscar cosas, noticias ad hoc, no se conocen. Hay movimientos ya separatistas muy fuertes en Vermont, no se maneja, en Texas, y me pasaría toda la tarde-noche hablando de ello, muy fuertes. Entonces, Estados Unidos está viviendo una fase centrífuga, ustedes lo ven, dentro del propio partido republicano, dentro del partido demócrata, etc. Bueno, y luego invité, todavía estoy en el prólogo de los invitados, todavía no entro al libro, pero no voy a tener necesidad porque ya lo dijeron, así que nada más voy a ir a... Realmente el proyecto que propongo es de que los presento rápido lo que sentí de lo que dijeron, lo que yo pienso que es el libro, lo coloco en la fase actual de México, y yo creo que sí hay lugar para preguntas y respuestas. La gente le gusta la interacción. Entonces aprovechen porque hoy tienen a grandes ponentes en ese sentido. El doctor Eduardo Rosales, me tocó estar con él en muchos programas de radio y televisión, y les puedo decir, y por eso lo invité, no porque sea mi amigo, no, en realidad es porque es de los que más conocen la relación de América del Norte. Ese concepto es muy importante porque en México a veces lo manejamos, América del Norte. No, cuidado, es un concepto geopolítico que tiene que ver con un proyecto, sobre todo la integración energética de América del Norte. Ustedes se dan cuenta en 2 ocasiones, no voy a hablar mal de ningún candidato, ya me lo propuse. Va a ser difícil, pero ni modo, no voy a hablar de ninguno de los 13, que he visto cada cosa, que para qué les cuento. Me voy a nada más a dedicar a las frases que dijeron, lo que han propuesto, lo que han dicho y ya, y ahí para saltarnos esa fase. Obviamente ahorita estamos en esa fase muy entusiasta y qué bueno, la nación mexicana veo que está despertando y era tiempo, vayan a votar en forma masiva. No estoy induciendo a que voten por quién, pero obviamente si salen a votar en forma masiva, pues sabemos quién va a ganar la elección. No hay que ser genios para deducirlo. Por eso salgan a votar, rescaten a su país en la medida en lo que puedan. Entonces, dicho esto, el doctor Rosales conoce muy bien esto de Norteamérica. Creo que tú manejaste la cuestión de Norteamérica en la UNAM de la FES Zacatlán, ¿no? Ahí está, ya ven. Nunca me olvidé de ello, pero lo hace muy bien, lo conoce perfectamente. Pero este concepto de Norteamérica, yo se lo he oído 2 veces a 2 itamitas. Un itamita, el otro itamita se me dio salva porque estudió Derecho, me refiero a la carrera, no en la forma. Estudió Derecho en la UNAM, que obviamente es MIT, que además es mi medio paisano, no lo puedo negar.
Y el otro es Videgaray. Entonces a mí me llamó la atención que ellos dos manejaran el concepto de Norteamérica. Y ahí les va. Yo creo que esa es la parte importante, entender qué es México para Estados Unidos. El problema aquí es que una cosa es el concepto estratégico, que ustedes oyeron muy bien al doctor Montoya, que lo maneja como nadie. Yo creo que es uno de los máximos pensadores de Latinoamérica, de ese tamaño me atrevo a decirlo. Ustedes vieron con qué propiedad maneja la cuestión geoestratégica, y ese es el concepto de Norteamérica. Si ustedes se dan cuenta, México carece de gas, no tenemos gas prácticamente, tenemos que importar. Y el petróleo, bueno, la abundancia la tenemos en el Golfo de México, incluso tenemos una de las mayores reservas del petróleo. No quiero criticar a alguien que se acaba medio de retractar, porque precisamente por un regiomontano que tiene de asesor, que pues no van a tocar la reforma energética. Bueno, ¿y para qué luchamos 30 años? Yo tengo un prólogo de Andrés Manuel López Obrador, creo que es el único prólogo que ha hecho, que se llama La desnacionalización de Pemex. Y lo prologó, y estábamos de acuerdo, ¿no? Ese era el proyecto. Luego el otro libro, Muerte de Pemex, Suicidio de México. Se lo dediqué y le gustó, incluso hasta le mandé decir en el prólogo, la tercera es la vencida. Pero ya cuando veo que nos estamos retractando de los principios básicos, pues digo, yo también pienso, ¿no? Luego existo. ¿Y qué? ¿Vamos a acabar en gatopardismo? ¿Con cascajo que vienen de los otros partidos? Entonces, ¿cuál es el cambio? Entiendo que hay que llegar al poder. Bueno, entonces hay que hacer, los que fuimos los que iniciamos ese proyecto, pues tenemos que hacer un comité del proyecto histórico del país. Digo, porque no nos vayan a desviar luego. No quiero ver a los chuchos en Morena. Pues mejor vámonos con los chuchos, para que andamos haciendo nuevas cosas, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado en los vectores matriciales que hicieron precisamente que nosotros arrancáramos, y uno de ellos era el petróleo. Y Andrés, como buen tabasqueño, entiende muy bien qué es el petróleo. Vean, es una desgracia cómo está México hoy. No me gusta decirlo, pero lo tengo que abordar, porque vean, yo tengo un grave defecto, tengo muchos, pero yo creo que es el principal. Me adelanto demasiado. Yo no sé si sea bueno, no es tan bueno. Me adelanto demasiado y luego tengo una deformación profesional. Soy psico-neuroendocrinólogo. Y luego hice un MBA. Bueno, ya es de locos todo lo que he hecho. No puede ser, es demasiado para el país. Sí, pues ya estás sobreactuado, ¿no? Con un promedio de, ¿qué promedio tenemos en México? 4º año de primaria, ¿no? Todavía, o ya mejoramos. 5º ya, ¿no? Con el Bester Gordillo mejoramos al 5º año de primaria. Bueno, entonces, ¿a qué quiero llegar? Y vean, yo es una gente que me invitan mucho en toda la República, la conozco muy bien, toda. Me invitan muy seguido. Y uno de los lugares donde tengo, vamos a llamarlo así, lo digo con mucha humildad, mucho rating, es en Tabasco. Fíjense lo que son las cosas. Y acabo de estar y me voy de espaldas, bueno, y ahí sí se los dije en la radio con mi amigo Emanuel Sibila, que es el mejor conductor de la región. Les comenté, yo ya había ido en la fase esta de defensa del petróleo. Es decir, no podemos dejar eso, y ahora me regreso a la parte de Norteamérica del doctor Rosales. Pues no me he perdido, abrí esa ventana, pero ahí está. Les comentaba, se los dije en ese momento, ¿dónde están los gobernadores petroleros de México? Ausentes. Nadie defendió el petróleo de México. No voy a citar gobernadores, porque ya de por sí ya no me llevo con la mitad, ya no quiero pelearme con los otros que quedan. Y si es que quedan, ese es otro tema, a como vienen las elecciones. Y les dije en ese momento, me acuerdo perfecto,
rescaten, salgan a los gobernadores de esa región, ¿no? Tabasco, Campeche, Veracruz, Tamaulipas. Salgan a rescatar su petróleo. ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde está la Federación? Como todos dependen ya les agarraron el truco, y esa es la desgracia de esta federación nuestra. Los agarran por el presupuesto, para no decir otra palabra. Yo creo que es peor agarrarlos por el presupuesto que agarrarlos donde les conté. Y ahí los agarran. Vean al pobre Corral, se llama, ¿no? El de Chihuahua, ¿no? Oigan, a mí me caía re bien. Senador, hablaba bonito. El único defecto que tenía es que era panista. Bueno, algún defecto tienes que tener. Pero era el panista progresista. Bueno, llega gobernador y es la gran decepción. Se lo agarraron por el presupuesto, con 900 millones. Y la marcha histórica que empezó en Chihuahua, bueno, acabó en vacilada eso. Porque por ahí los tienen agarrados a los gobernadores. Fíjense cómo va aprendiendo unas cosas. Bueno, pero a lo que quiero llegar, no protestaron su petróleo y ahí les va. Adivinen en cuánto está el crecimiento económico de Tabasco, que tiene 3 millones de habitantes. Sería un super Kuwait. 3 millones. Menos 12% de crecimiento. ¿Me escucharon bien? ¿Escucharon bien la cifra? Menos 12. Bueno, eso es demencial. Campeche, menos 8. Entonces le tuve que decir en la radio, con mi amigo Emanuel Sibila, le dije, pues me recordaron la caída de Andalucía. Cuando el famoso Boabdil pierde y se pone a llorar en Granada. ¿Y qué le dice la madre? Su madre, obviamente. Le dice, no llores como niño lo que no supiste defender como hombre. En México estamos llorando lo que no hemos sabido defender como hombres. Y eso pasó en Tabasco. Y en Campeche, ¿qué? 2 millones de habitantes. Teníamos el 5º yacimiento más importante del mundo. Hubo un momento en México, me acuerdo perfecto, dejaba el petróleo 128,000 millones de dólares. Con Fox y Calderón recibimos 500,000 millones de dólares de petróleo. ¿Saben cuánto recibimos hoy? Hoy está en el 6º lugar el petróleo. El peor año fue este. ¿Para eso fue la reforma energética? Bueno, ya no me quiero meter ahí porque van a decir que soy electorero y voy a inducir al voto. Mejor lo digo. Pero obviamente fue un desastre la reforma energética. Y los mismos que destruyeron a México, los mismos que hicieron el pacto por México, hoy se disfrazan en otros partidos, se van de travestis, que al Frente Amplio, se van a Morena, se quedan en el PRI, etcétera, y nos ven a decir que esos mismos que destruyeron al país, hoy lo van a salvar. A ver, que alguien me lo explique. Firmaste el pacto por México. Yo creo que aquí, y me va a perdonar Andrés Manuel, tiene que haber una línea de admisión para Morena. Y la línea de admisión es, si firmaste el pacto por México, no entras a Morena. ¿Para qué quieres a Germán Martínez? Bueno, ya no me voy a seguir porque sí, ¿no? Pero sí, aquí voy a aprovechar porque yo sé que el padre Solalinde es muy amigo de Andrés Manuel. Voy a aprovechar A mí ya me hicieron grilla, ya me mandaron al 5º lugar, así que, pero a mí no me afecta eso. Yo no estoy buscando ni hueso ni nada, así que al revés, no pierdo mi sentido de crítica. Yo creo que hasta les da pavor. Digo, a mí tenerme suelto no es bueno, no es recomendable. No soy recomendable cualquier partido y lo saben. Bueno, entonces, digo, hablando en términos democráticos y cartesianos, no en términos de que te amenacen de muerte, porque ya me ha pasado también, pero eso ya no los tomo tan en serio. O sea, digo, a ver, ya después de oír todo cómo se insultan, pues ya lo mío ya es de vacilar. Entonces, a lo que quiero, yo creo que esa línea, y sí te lo pedimos, padre, porque tú eres una gente que aprecia a Andrés Manuel, yo lo sé, te escucha,
porque ha visto tu gran labor. Yo precisamente invité al padre porque él sí sabe de migrantes. Él sí sabe de migrantes. Es una de las personas que ha hecho centros de recepción de todos los centroamericanos. Él los tiene. Y hoy te voy a decir un secreto que ya me dijeron, de un pajarito, que no te dieron este año el Nobel, pero que estás entre el 18 y el 20, así que prepárate. Vamos a tener un premio Nobel de la Paz mexicano por primera vez. Y aquí... uno que hace grilla vaticana, porque también hay que meterse a la grilla del Vaticano. ¿A poco cree que Octavio Paz recibió el Nobel nada más porque sí? Acuérdense que yo me dedico a la política forense. ¿Dónde salió el cheque? ¿A quién le llegó? ¿A cuántos de Noruega? Bueno, no me hagan hablar de más. Bueno, dejémoslo ahí. Pues sí, parece ser que lo tienen contemplado. Lo que pasa es que hay una lista de espera, no es tan fácil, ¿no? Los equilibrios, etcétera. Y además lo quiere mucho el Papa Francisco, así que ahí ya parece ser que de aquí al 20 te va a ir muy bien. Bueno, a ver si no me grilló los que hacen grilla en el Vaticano. Bueno, dicho esto, y para no perder la cuestión del crecimiento económico, Chiapas, bueno, ya da lástima Chiapas. Lástima, ya mejor ni toco el tema de Chiapas. Todo el sur mexicano está en crecimiento negativo. Y veamos para el norte. De Querétaro para arriba, todo el país creciendo. Claro, eso ya se va a venir abajo. Desgraciadamente, va a depender de la golpiza que nos den con el Tratado de Libre Comercio. Pero más que nada, fíjense, aquí estamos clavando. Ustedes ven todo el discurso de México, no se dan cuenta la clase política en general, y me refiero a todos los partidos por igual, porque nos ha hecho mucho daño la partidocracia. La partidocracia estupidiza, porque ya no se piensa en este país. Lo que decía el doctor Montoya es real. Yo les aseguro que la mayor parte no sabe que esta semana el mundo cambió en forma dramática. Cuando Rusia ya tiene las mejores armas hipersónicas del planeta. Ya, la hegemonía estadounidense se acabó. Yo les garantizo que la mayor parte de los mexicanos, bueno, no lo sabrían, no me imagino en Televisa que lo entiendan, ¿no? O sea, ¿hay quién lo va a entender? Loretito, la Merkel, son de undécima. Entonces, obviamente, yo siempre le digo a mis alumnos, no puede ser que ustedes hagan una maestría conmigo y abreven de la misma fuente que un pepenador o un bolero. Pues le voy más al bolero y al pepenador, tiene mejor olfato. ¿Para eso estudian? Pues sí, bien. Es que se lo oía a Loretito. Bueno, Dios mío, llegar a la maestría para estar oyendo esa cosa es aberrante. Y es más, les comento, porque no se me va a olvidar, no sé de cuánto tiempo disponga. Vámonos. Bueno. No, porque esa anécdota es interesante. Mi amigo, el ex primer ministro francés, Dominique de Villepin, vean que bien pronuncio francés, no nada más Anaya, por favor. Ahora resulta que nadie sabe francés, inglés, traduce las mismas tonterías, por favor. Con un idioma bien, basta. Él vino a México y yo me llevaba mucho con la jefa de prensa de la embajada francesa, porque yo soy francófono y francófilo, siempre toda mi vida lo he sido. Entonces pues, tenía muy buena relación en ese momento con la embajada francesa, que también eso cambia, ahorita no tanto, pero en ese momento llégame y adivinen, lo buscan a Dominique de Villepin para el noticiero que tenía el mayor rating en México, y en ese momento era un payaso llamado, ¿cómo se llama? Broso, ¿no? Que parece ser inteligente, pero cuando no está de payaso. Entonces, bueno, se asombró el primer ministro. Yo estar en la televisión con un payaso, me hace para un francés, cartesiano. Lo que pasa es que en México no nos damos cuenta que el que da las noticias es un payaso. Era degradante para el primer ministro de Francia. Dice, ¿cómo regreso yo a Francia?
a decirles que me entrevistó un payaso. Y no es broma, ¿eh? Dense cuenta que no me estoy riendo. Para que vean ustedes lo que ha hecho Televisa de este país. Lo ha degradado al máximo. Bueno, una buena noticia, está quebrada, ya no se preocupe. Entonces, regresando a lo del norte, se dan ustedes de Querétaro para arriba, el país creciendo. Vean, Aguascalientes creciendo 11.2%. Querétaro, si no me equivoco, anda en 8, Chihuahua en 6, etc. Todo el norte creciendo. Bueno, ¿de qué nos habla? Pues la balcanización de México desde el punto de vista económico y sociológico. Y no hay que ser genios para decirles cómo va a votar el país. De Querétaro para arriba es un voto conservador, que obviamente va a cuidar sus bolsillos. Van a tener, ya por eso la campaña, si no es gratuito, lo de Chávez, Venezuela, si no es, tienen muy bien identificados para crear un miedo y precisamente sobre todo ese grupo conservador próspero, pues que no voten por el que supuestamente eso, que es una mamarrachada, pero pues ni modo. A veces pega, la gente lo cree. Lo de Venezuela, etc. Y del sur, pues no hay que ser genios para entender cómo van a votar, perdonen mi japonés, los jodidos, ¿no? Pues ¿cómo va a votar un jodido? Es obvio cómo va a votar. Entonces, eso es muy difícil. Vean, a mí no me preocupa el 1 de julio, a mí me preocupa el 2 de julio, the day after. Veo dura la gobernabilidad del país. Estamos en una fase difícil, tenemos que ser responsables, tenemos que elevarnos por encima de estas querellas de aldea. Tenemos que pensar, bueno, alguien tiene que hablar con estos 3 candidatos, llevar un mensaje común, porque mal que bien, pues el país está en una trifecta, aparentemente. Luego se van a unir 2, ¿no? Contra el 1 final, está muy clara la jugada, pero va a ser una elección muy apretada. Entonces, ¿cómo va a salir el país el día 2? Bueno, y además ahí tenemos también, por la cuestión del neoliberalismo global, etcétera, etcétera, tenemos presiones internacionales muy fuertes. Es decir, tenemos que entender que México no es un país cualquiera. Primero que nada, obviamente no estamos en la alta tecnología, porque no nos han dejado. Yo siempre a los alumnos les comento, y todo viene en el libro, aunque no lo crean, todo lo que les estoy diciendo bien, bueno, menos la elección, pues no les voy a dar resultado. Aunque ayer me dan una caricatura buenísima, ¿no? Que me decían que del INE, ponen al INE, que es una bola de parásitos, todos esos. El INE ya está lista, ya se conoce el resultado, solo falta la elección. Ese es el INE, imagínense. Bueno, entonces a lo que quiero llegar es de que sí es, vamos a tener un día difícil, y las presiones, les doy un ejemplo. Citibanamex acaba de sacar una nota de que si gana X, para no decir nombres, ya quedamos, viene un choque económico. Bueno, ¿qué es choque económico? Ya lo conocemos. Eso nos dijeron el mismo Rosenthal Gutmann, hermano de Castañeda Gutmann, que ahora ya es demócrata porque se fue con el Frente Amplio, ¿no? Comentó, y ahí está, pueden buscarlo en Google, de que si no se aplicaba la reforma energética, iba a haber devaluación del peso. Caída de la bolsa y fuga de capitales. Bueno, se dio la reforma energética, se cayó el peso, está a la mitad, está en 20, ¿no? Ya hubo caída en la bolsa, y hay fuga de capitales. Lo que pasa es que aquí nadie se relee, y los mexicanos, no sé por qué, no le reclamamos a esa bola de mentirosos, no le reclamamos, oye maestro, tú dijiste esto. Pues no, que tenemos allí y que me lo reclame la historia y que no sé qué, que no reclamamos nada.
Entonces aquí cualquier político puede decir lo que se le da la gana porque sabe que no se lo vamos a reclamar. Pues ya les di un ejemplo claro. Eso nos dijeron, nos asustaron y era Saving México, ¿se acuerdan, no? Saving México. ¿Cuál Saving México? Estamos al borde de la balcanización. El Mexico's Moment. Ay, ¿cuál Mexico's Moment? Por favor. Recuerden toda esa literatura. Y vean, hoy lo estaba pensando, porque es muy interesante a veces pensar. Y bueno, porque en México no nos gusta pensar. Fíjense, la opinión pública mexicana cómo es, de molesta que está. Yo estudié psiquiatría, entonces sé muchas cosas de lingüística, de psicolingüística, reacciones de masas. Gustave Le Bon, que incluso lo fusila Freud. Gustave Le Bon es el gran creador de la psicología de masas. Y fíjense, cuando Peña, que llega con su glamour, no me refiero a la gaviota, me refiero a su glamour de él, personal, él pues traía todo y de repente meten a la cárcel a Elvester y olvídense, el rating de Peña se fue a las nubes. Hoy dicen que Elvester con el yerno y el nieto y no sé qué más ya se fueron con Andrés y nadie protesta. El rating de Andrés está en las nubes, sube más. Hoy sí es la misma ratera de siempre. ¿A poco ya evolucionó? Chapaneca, pues yo la conozco de memoria, por favor. Sé hasta quién la inventó, por eso, pero no puedo decir aquí menos. Me están grabando, menos. Ya me deja de hablar esa familia. Bueno, dejémoslo así. A lo que quiero, pero vean, el mismo personaje, con las características que ustedes quieran, a veces que hoy viene en plan benigno, no voy a dar adjetivos. Esa misma persona la encarcelan y es festejo nacional. Y se va con el puntero y nadie protesta. Oye, es la misma porquería, por favor. Es el mismo cascajo. Vean, eso lo decía siempre Einstein, que lo peor es creer que uno haciendo las mismas cosas con las mismas personas va a tener un producto diferente. No. ¿Cuál amnistía? Bueno, entonces vamos a robar todos, de aquí al 1 de julio vamos a ponernos a robar, ¿no? Y a saquear, porque voy a tener amnistía. No, hay que hacer una clasificación seria de crímenes, y en eso hay que ser muy serios. Si no, no podemos, nada más es ganar la elección, porque vean qué puede pasar, un escenario. Pueden haber muchas decepciones luego. Hay que dar un proyecto de nación serio, de justicia, de leyes. ¿Se va a aplicar o no las leyes? ¿Tenemos los jueces capacitados para ejecutar las leyes, sí o no? ¿Qué está pasando que los jueces no sirven en México? Tenemos que estudiar eso a fondo. ¿Por qué tanto pesa el poder ejecutivo? Demasiado. ¿Por qué es nuestra psicología del tlatoani? Si ustedes se dan cuenta, México y Estados Unidos tienen prácticamente la misma constitución, la misma federación, los mismos estados, pero aplicaciones diferentes. ¿Por qué? Porque tenemos psicologías diferentes, etc. Claro, ellos han ido en avance en tecnología y educación, y ahí regreso en esta parte que les estaba comentando, que nosotros partimos pues ya con defectos geopolíticos. 1800, aquel día un amigo mío, espero que haya venido, mi amigo el abogado Jorge Roel, y yo le decía, es que esto empezó en 1848, cuando nos quitan Texas, ¿no? No, cuando viene el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Me dice, no, viene desde 1843, cuando Texas se independiza, no, se sale de México. Bueno, vamos a cualquiera de los dos, son datos importantes. Otro dato importante, 1920, Tratado de Bucareli. Y no se los quiero decir en forma fea, pero desde el Tratado de Bucareli, que supuestamente es secreto, pero hay militares muy patriotas que se lo hacen llegar a escritores que ellos juzgan son patriotas, y por eso tenemos una versión de ella. No lo puedo decir en voz alta,
porque me mete un juicio el gobierno de Estados Unidos y el de México por estar teniendo la copia. Así que no escucharon nada, que tengo la copia del Tratado de Bucareli. Bueno, es humillante con Obregón. Es un país conquistado, México, desde 1920, y nos andan engañando que somos libres, soberanos, independientes, y ahora que ya somos demócratas. Ese es el último cuento. Y luego en 1900, ya no me salto esto, porque si no van a creer que sí lo tengo hasta el original del Tratado de Bucareli, y no quiero juicios legales. Y viene 1970 y dice Brzezinski. Bueno, el Tratado de Bucareli hay cosas, vean, si ustedes se dan cuenta, el meollo, porque lo he leído detenidamente, versa sobre el petróleo. That is the name of the game. Ese es el nombre del juego de México. El petróleo. Entonces, ¿cómo me voy a olvidar yo del petróleo? Esa es nuestra línea roja. Y se lo digo a los tres candidatos, pues no quiero personalizar. Yo, por ejemplo, voy a votar por aquel que le ponga línea roja a la reforma energética. Si no, pongo a Alfredo Jalife en la boleta. Ni modo. ¿Sí? Pero sí voté. No puedo votar por alguien. Si no, ¿de qué sirve? ¿Cuál es el rumbo? ¿Cuál es el horizonte? Si voy a estar negociando la reforma energética de nuevo. Eso es lo valioso del país todavía. Bueno, entonces ahí tenemos en el Tratado de Bucareli, y luego, evidentemente a nivel militar, le impiden a México acercarse a la frontera, cosas nimiedades ahí. Por eso el ejército mexicano es uno de los más débiles del planeta. No somos más débiles que Costa Rica, porque Costa Rica no tiene ejército. Ese sería el colmo, ¿no? Pero nuestro ejército lo tienen mermado exprofeso. Exprofeso. Y ya para qué me sigo con el Tratado de Bucareli, que va a cumplir en 2 años, creo que va a ser simultáneo al premio Nobel de mi amigo el padre Solalinde, va a cumplir 100 años. ¿Y quién lo conoce? Levanten la mano. ¿Tú por qué lo conoces? ¿Y si viene el Tratado de Guadalupe entero? Ah, no. Bueno, por lo menos, pero no el tratado entero. No, pues ahí está. ¿Cómo? Bueno. Eso lo salvó. Bueno. Y salto y me voy a Brzezinski, asesor de seguridad nacional del presidente Carter, íntimo de Obama, uno de los megalcones de Estados Unidos, odia a Rusia, bueno, ya se murió hace poco, porque él es de origen polaco, luego se va a Canadá. Vean cómo hay que saber la biografía incluso de los grandes actores. Lo que comentaba mi amigo Alberto Montoya, hay que conocer muchas cosas de los personajes. Por ejemplo, de Trump, pues que leer toda su vida. Ahora resultó que es pornopresidente, ¿no? Ya vieron, ¿no? Bueno, no toco ese tema porque si no aquí nos metemos en problemas. Hay muchos que son así que ni le movamos ese tema. Y el Brzezinski, precisamente él traía, fíjense, ahorita lo estamos estudiando en geopolítica en la UNAM, y los alumnos están viendo la evolución, como en 1996 se hablaba del gran tablero de ajedrez mundial, el dominio de Estados Unidos, ya llegó para quedarse, eterno. Y luego ahorita y luego fue evolucionando y se da cuenta, no, ahí está Rusia, y ahí está China, y al final, antes de morir, se dio cuenta, antes de lo que hizo en esta semana el presidente ruso, que mostró su nueva panoplia de armas nucleares, ya aceptaba que Rusia había resucitado y que China iba a ser la superpotencia geoeconómica del siglo XXI, que de hecho ya lo es. Cuando se mide por el poder de paridad de compra, ya China rebasó
Además, eso es lo que le gusta más eso a la CIA. El World Factbook de la CIA lo usa. Ya rebasó China a la Unión Europea, que son 20 y pico de países, si no me equivoco, 28, ¿no? 28, pero ya se salió la Gran Bretaña y están en 27, ¿o cómo está? Por ahí está, ¿no? 27, 28, 29, ahí la buscan. Bueno, sí, son 20 y pico de países. Y Estados Unidos en tercer lugar, cayendo. Un crecimiento mediocre, con el modelo neoliberal. Y ahí les va la otra, que es asombrosa. En el 9º lugar, Indonesia, escuchen bien, desplazó a Gran Bretaña. El imperio del siglo XVII, XVIII, XIX e inicio del XX. Por eso se van al Brexit. Ya vieron que el modelo que ellos inventaron, curiosamente, Margaret Thatcher y Ronald Reagan, no sirve. Al menos a ellos no les sirvió. Ya, se acabó. ¿Quiénes ganaron en la globalización? Yo doy clases de globalización desde hace mucho, sé de lo que hablo. Lo ganó China. Y lo ganó la India. Que hoy la India ya desplazó a Japón. Pero si ustedes escuchan a Televisa, pues nunca se van a enterar. Y un minuto mío vale toda la vida de Televisa. Entonces el mundo se está moviendo. Ya no le conviene a Estados Unidos y a Gran Bretaña, los fundadores del modelo neoliberal, su modelo. Imagínense. Y México sigue clavado en el Tratado de Libre Comercio. De ahí no lo sacas a México. Un tratado de 30 y pico de años que no sirvió al país. No le sirvió. Hay más pobres, más miserables. Fue un desastre. Le sirvió a 3 millones que están en la cuestión automotriz. Dios, está bien, ahí está en contra de ellos, ¿no? Pero, oye, ¿de cuántos campesinos desplazados? Y ahí todavía traen el modelo del fracking. Ahorita el presidente en turno, para no dar nombres, de México, presidente en turno de México, aceptando el fracking. Famoso modelo del fracking. Como si no tuviéramos sismos en el país, ¿no? Etcétera. Bueno, ese es otro tema. Entonces no me quiero meter, pero a lo que sí quiero llegar es que Brzezinski dijo en 1970, en relación a México, no queremos otro Japón en la frontera. 2. Moraleja. Hoy ante las nuevas tecnologías, nanotecnología, genoma, biotecnología, robótica, inteligencia artificial, la cibernética de la segunda generación, ¿dónde está México? We do not exist, para que me entienda Anaya y los itamitas. Y Andrés yo se la traduzco. We do not exist. Además dice, sí, estamos en la enanotecnología. Ah, bueno, eso. Y más con Calderón, ¿no? Por tamaño. Entonces, vean, yo cuando empiezo a escuchar esas frases que peroraban Calderón y Fox, que íbamos a ser potencia. ¿No se acuerdan ustedes todas esas cosas? Íbamos a ser la cuarta potencia mundial. Bueno, ahí sí, de plano. Y todavía no legalizaban las drogas. La cuarta, ¿de dónde? Y yo en el salón de clases, a ver, a mí me gusta ser muy crítico en eso. A ver, ¿en qué vas a ser cuarta potencia mundial? Que me lo expliquen. Si no estás ya ni en la primera generación de tecnología, que es después de la Segunda Guerra Mundial. Si en esa estás. ¿Qué? Porque está Starbucks en México, ya eres gigante tecnológico. Si ni es de nosotros, franquicia. Ya ni el café mexicano lo sabemos aprovechar. Nos hemos agringado a tal nivel que no sabemos aprovechar ni nuestro café mexicano. Del de Chiapas. El padre Solalinde sabe del café chapaneco. Una maravilla, de los mejores del mundo. Hoy no quiero dejar el oaxaqueño, porque hay muchos oaxaqueños que vinieron, el veracruzano, etcétera. Bueno,
esa ha sido nuestra tragedia geopolítica, también lo tengo que entender. Nos tocó tener este vecino gigante, nos entregamos con todo y hoy nos está dando una patada donde les conté. ¿Por qué? Porque hay un grave problema que ellos también tienen, pues ya tuvieron el efecto boomerang, nunca lo vieron. Lo interesante de Estados Unidos es un país que no tiene la perspectiva histórica que tiene una China, país milenario de 6,000 años, una India, otro país milenario de 6,000 años, bueno, todavía los europeos, desde la Revolución Industrial, siglo XVIII, bueno, pero ven más que los gringos. El gringo es inmediatista, anda de los Óscares y creen que cultura es entretenimiento. Y, bueno, es un desastre haber tenido un país de vecino así. ¿Qué hacemos? Esa es la desgracia de México. Bueno, pero tenemos que entender que también es una superpotencia todavía, es de las principales. Su caída va a ser muy dolorosa para el mundo, va a ser muy dolorosa, pero también para nosotros. Tenemos que estar alertas. Entonces yo soy de aquellos, incluso a nivel geopolítico y geoestratégico, de que tenemos que ayudar a Estados Unidos para que no se caiga tanto. No, en serio. Pues se cae demasiado, nos va a arrastrar al planeta. No tenemos sucedáneos para sustituir el desorden mundial con todas sus instituciones que no sirven para nada. Entonces, esa es la labor. En México antes se pensaba, pese a que éramos parte de la esfera de influencia de Estados Unidos, tenemos un don Alfonso García Robles, pensó en el Tratado de Tlatelolco, gran canciller, no como el infatuado que duró 2 años, ya hablé del hermano que se llama Rosenthal Goodman, así que saquen la conclusión, quién fue el otro de 2 años, y ahí lo tienen día y noche hablando en televisión, para lo que sirve. ¿Y qué? ¿Se hablas toda tu vida en televisión? ¿Qué? Si es que aportar cosas sustanciales. A ver, ¿en qué le ha servido a México sustancialmente todos esos actuales de Televisa? ¿Para qué? Krause, ¿para qué sirve? Tiene un banco ya, este es socio de Santander. Ese es el servicio a México. Aguilar Camino, son de carcajada y son los intelectuales del país. Pues, ¿cómo quieres que esté México? Castañeda, pues es de 1/10 Castañeda, por favor, etcétera. Bueno, entonces yo a lo que quiero llegar sustancialmente es de que tenemos que ver muy bien toda esta mecánica que tenemos. Tenemos que entrarle muy duro a la investigación y desarrollo, pero les doy una muy buena noticia. Yo diría 2 agregadas a la que ya dijo una que es fundamental, la del padre Solalinde, la fuerza biológica azteca. Y fíjense, no es gratuito, fíjense. Recuerdo yo muy bien, bueno, eso de los palestinos y los mexicanos tienen muchas cosas en común. Y no se conocieron, nunca se conoció César Chávez, el gran campesino mexicano de California, nunca se conoció con Yasser Arafat. Pero vean la fuerza biológica de las cosas, lo que dice. Dijeron la misma frase, sin conocerse. Dice en una ocasión, creo que la dijo antes César Chávez, sería interesante ver el periodo, pero no se leyeron uno al otro. Pero es como cuando Leibniz y Newton descubren la cuestión infinitesimal sin conocerse y se da. Es decir, hay cerebros que piensan. Y dice, bueno, yo primero se la leí a César Chávez, lo tengo que reconocer. Dice, la fuerza de los mexicanos está en el vientre de sus mujeres. Fíjense qué interesante. Bueno, tú lo entiendes mejor que nadie, padre. Fíjense. Esa es la fuerza de los mexicanos. Lo vio, lo entendió. Y hoy lo está viendo. El síndrome anti-Trump se llama César Chávez, de ese tamaño. Y en Palestina dijo lo mismo Yasser Arafat. La fuerza de los palestinos está en el vientre de la mujer palestina. Vean el deseo de sobrevivir. Y no se conocieron, pero ahí tenemos otra correlación de la palestinización de los mexicanos o la mexicanización de los palestinos, como la quieran poner. Entonces, regresando de nueva cuenta
a esto de la investigación y desarrollo es fundamental. Y las dos cosas que yo le agregaría es la gran cultura mexicana. La gran cultura mexicana. Única. Pero no en el sentido gringo del entretenimiento, que es bueno, nadie está en contra de... Pues a todos nos encanta divertir, a menos que uno sea deprimido, ¿no? La cultura, yo siempre manejo, los franceses la manejan bien. Tienen un término que dice que la culture, c'est ce qui reste après avoir tout oublié. Ese estoy compitiendo con Anaya, por eso me estoy confundiendo. Es que cree que habla, un día lo voy a retar a ver quién habla mejor francés. Obviamente lo apabullo, obviamente. No tiene contenido de pensamiento Anaya, es su problema. Bueno, a lo que quiero llegar, la cultura es lo que queda después de haberlo olvidado todo. ¿Y saben qué dijo Oscar Wilde de Estados Unidos en el siglo XIX? Pasó de la barbarie. En el siglo XIX, imagínense ahora si ve a Trump. Bueno, si ve a Baby Bush. Ahí se van republicanos y demócratas. Entonces, ¿en qué me quedé aquí? Oscar Wilde. ¿Cómo? A Oscar Wilde comenta. Es que Baby Bush a mí me obnubila. No, imagínense, cité a Trump y a Baby Bush, bueno, se me va a ir agujeros mentales. Dice Oscar Wilde, Estados Unidos pasó de la barbarie a la decadencia sin haber conocido la civilización. Fuerte y real, ¿eh? Trump no es una persona civilizada, es antihumano. Pero igual que los anteriores presidentes, digo, no voy a hacer la apología. Ahora, es como aquí, ¿no? No es que me salí aquí porque me fui al otro partido. Pues es lo mismo, por favor, no es el cascajo. Ahora el cascajo ya se disfraza. Igual en Estados Unidos la misma porquería, la misma plutocracia. Un asesor íntimo de Colin Powell, que fue general, que inventó ahí sus frasquitos de guerra, de armas biológicas, que en un puro invento. Él comentaba que en Estados Unidos, y fíjense quién lo dice, un teniente coronel Williamson, secretario particular de Colin Powell, comentaba que en Estados Unidos gobierna la plutocracia, con L, por favor. En México también, con L. Plutocracia, el gobierno de los ricos. Bueno, por eso hay un gran desorden. Y ya ese modelo está en crisis. Vean, ahorita en la conferencia de Múnich de seguridad, el tema era ese. El año pasado, imagínense el grado de escepticismo y de desasosiego que está viviendo el mundo transatlántico, sobre todo el noratlántico. El año pasado el lema era la posverdad. Es decir, ya no hay verdades, todo es mentira. Ya no hay verdad. Así se llamó el Congreso, de la posverdad. ¿Quién gobierna hoy? Pues ahí tienes tu televisora, tu periódico, y cada quien dice sus intereses. Nadie está diciendo la verdad. Y este año fue el colapso, escuchen bien, del liberalismo. Y están temerosos de que pueda haber una guerra nuclear. No les quiero echar a perder su bella noche. Tienen miedo de una colisión entre Estados Unidos y Rusia. Porque ya Rusia ya no se quiere dejar humillar, como la humilló Estados Unidos con Yeltsin, previa antes con Gorbachev. Eso es parte también del desorden global que estamos viendo y que naturalmente cuando se escenifica en el Olimpo, pues se refleja en todas las estructuras de los países, en todas. Y nadie queda inmune. La desgracia es que nosotros, imagínense, doble desgracia, porque seguimos bajo la férula de Estados Unidos, pero ahora con muros. Peor. Porque Estados Unidos, lo vieron con el tren chino, ¿no? Estados Unidos no dejó que se hiciera el tren chino. ¿Cómo va a ser un tren chino bala de Querétaro a México, cuando en Estados Unidos no hay trenes, se andan descarrilando, todavía están en la etapa del Amtrak? Estados Unidos tiene una infraestructura de quinta porque se dedicaron a las finanzas, es la realidad. Y ese modelo pues ya cayó.
Por eso tampoco nos conviene, y no es broma lo que yo les comento, que Estados Unidos se caiga tanto, porque yo siempre lo comentaba en plan de broma. No pelearse con Estados Unidos, es un dragón herido, da coletazos, y aquí no faltan quienes, no, vamos a pelearnos con Estados Unidos. ¿No? Bueno, ¿con qué si en ejército tienes? Los narcotraficantes mexicanos están mejores armados que el ejército. Bueno, los contrabandistas de Tepito están mejor armados que los... Una vacilada esto, hombre. Y además yo temo, ¿qué tal si invadimos Estados Unidos y les ganamos? ¿Qué hacemos con 300 millones de gringos? No sabemos qué hacer con 124 millones de mexicanos. Y ahí les da un dato importante. Escuchen bien. Estados Unidos, 300 millones. Blancos, 180 millones. Ya estamos empatados los mexicanos, de Aquende y Allende, en esa misma cifra. Pánico tienen a esa gráfica. Tenemos 125 en México y 50 en Estados Unidos. Millones de mexicanos. Saquen la suma. Idénticos. Y con la fuerza biológica azteca, ya se imaginarán. Pero además, la población mexicana es millennial, promedio 30 años de edad. La población de Estados Unidos ya es de segunda edad. Otra comparación entre los... Hay que estudiar muy bien. Hoy vean, si ustedes me preguntasen cómo decantarías tú el libro, haciendo una frase fulminante, tuitera de esas buenas, ¿no? Yo diría que es una subsume y epitomiza, digo, para que no digan los candidatos que uno no sabe español, ¿no? Que ellos no saben, bueno, a lo mejor lo dejo ahí. Esa sería hasta en una línea, puedo decir. Es una guerra teológico-demográfica. De Estados Unidos, los blancos, los WASP, que son supremacistas, la mayoría, contra los mexicanos, que curiosamente nos guste o no, aquí el padre Solalinde que me desmienta si quiere, somos guadalupanos. Ni siquiera católicos, nosotros vamos más allá que el catolicismo, ¿o no, padre? Somos guadalupanos. Y cuidado. Y fíjense qué interesante, lo estaba diciendo el doctor Montoya. Estados Unidos hoy está regresando a una fase primigenia cuando fundaron a ese país. Pero hay que saber quiénes lo fundaron, cómo, bajo qué lema, y no ha cambiado, ¿eh? Y Trump es parte de ese grupo. 1620 llegan los puritanos, escuchen, los fundamentalistas, evangelistas de su época. Llegan con el Mayflower a Plymouth, Bahía de Massachusetts, y a otro lugar que poca gente maneja eso, a la isla de Providencia. Y escuchen el término Providencia, los que hemos seguido la religión protestante. Yo, por ejemplo, hice mi primaria en una escuela protestante, porque mi abuelita quería hacerme plural. Bueno, en paz descanse mi abuelita. Entonces estudié en una escuela americana, es muy buena, por cierto, me dicen que ya se echó a perder, pero de Mérida, Turner Hodge se llamaba. Bueno, lo que pasa es que querían que yo aprendiera inglés. Sí, pero ya me estaban haciendo protestante. Y mi abuelita me llevaba una misa de 3 padres de católicos. Bueno, ya estaba confundido a los 8 años. Y ahora que lo veo esto, mi abuelita no sabía de geopolítica. Me quería educar, pero le faltó la parte geopolítica. Y no es gratuito lo que les estoy diciendo. 1620 llega Providencia. Bueno, ¿y qué es Providencia? Una islita donde están los misquitos, pertenece a Nicaragua,
no, pertenece a Colombia, pero la están peleando hoy Nicaragua y Colombia. ¿Por qué? Porque los dos vectores que salen de Gran Bretaña en ese momento de Inglaterra, que luego entraría a su guerra civil y a su regicidio, guerra civil 1642, y el regicidio, es decir, mataron al rey en 1649. Vean qué eventos. Pero venían saliendo en Europa de la guerra de los 30 años entre católicos y protestantes. Y ahí es donde nace el concepto de soberanía del Estado-Nación. Y ustedes leen el reciente libro de Kissinger, que es asesor de Trump, y bueno, dicen que hasta de Jared Kushner. No creo que Jared Kushner lo entienda, pero tampoco Trump. Pero anda asesorando a los dos. El libro de Kissinger se llama The New World Order, el nuevo orden mundial. Regresa a 1648, cuando se hacen los tratados de Westfalia entre protestantes y católicos. Vean en qué etapa llegó el puritanismo a las costas de Estados Unidos y al Caribe. En el Caribe perdieron, en las costas de Estados Unidos crean sus 13 colonias fulgurantes. Nunca he visto un crecimiento así. La China de aquel entonces, vamos a exagerar, hasta la decadencia del siglo XXI. Pero oigan, tuvieron años de ensueño, hay que reconocerlo. Siglo XVII, XVIII, XIX, XX. Pero ya se acabó el siglo americano. Pero ¿contra quién estaban peleando? Fíjense, qué interesante. Contra España católica. Porque España tenía muchas riquezas. Obviamente el oro de Perú, de México. Esa fue la razón. Y obviamente viene un choque tremendo entre ambos. Y hoy se está viendo de cierta manera, Trump no lo entiende ni lo ve, pero ahí tiene teólogos, yo los vengo siguiendo, tiene estrategas que lo ven así. Es decir, fíjense, hoy es la reedición del siglo XVII en el siglo XXI. Trump se fue hasta el siglo XVII atrás. Y hoy se pelea con los sucesores de la vieja Nueva España. Fíjense qué término metafórico. La vieja Nueva España. Que somos los guadalupanos. Prolíficos, prolijos y todo lo que le conté. Bueno, ahí tiene, esa es la quintesencia del supremacismo blanco. Por eso Trump, cuando jure en la Biblia, como presidente, lo tiene que hacer por obligación en una Biblia. Le dan 2 Biblias, vean qué interesante. Una, la de Lincoln, el Jalife, vean en qué se anda fijando. ¿En qué Biblia? Bueno, acuérdense, yo estudié psiquiatría. Me fijo en todo eso. Bueno, hasta ahorita estoy leyendo la historia de la porno que le encanta a Trump. Digo, a ver, ¿qué le vio? No, algo que todavía no permea, pero ya lo sabremos. Es decir, toda esa conducta marca las pautas al final del día de políticas. Y en México seguimos en el Tratado de Libre Comercio. Que ya no sirve, ya se acabó. No están entendiendo el momento dinámico de Estados Unidos. Vean, lo primero que hizo Trump, ¿qué fue? Con el TPP, el ATP, el Trans-Pacific Partnership. Vámonos, para afuera. Pues ya está. Los europeos tampoco querían el famoso TIP, el transatlántico. Y ahora nos sale un secretario de Economía en México, no quiero decir el nombre porque es regiomontano, por respeto a mi amiga Cristina, que ese sí en el salón de clases a veces sí le lanzo sus epítetos. Aquí no lo voy a hacer. De apellido Guajardo, que ella es todo un epíteto, su apellido, y su nombre Ildefonso. No, Dios santo, ya, me doy. Pues dice que va a sustituir a Estados Unidos en el ATP, en el Trans-Pacific Partnership, y va a tomar el lugar, la cabeza de ese tratado. Bueno, ¿qué anda alucinando? ¿O qué agua beben ahí? Oye, Cristina, algo pasa, ¿no? No puede ser. Que si no está Estados Unidos, está muerto eso. Nos guste o no, es la tercera economía más importante del planeta, pero con bombas nucleares.
El problema es la economía de Estados Unidos. Es que y militariza todo. Hoy el comercio de Estados Unidos está militarizado. Es decir, yo tengo déficit comercial. O me pagan o ya no les doy cobertura nuclear. Y dejan a los europeos a manos de los rusos. A ver. ¿Te quieres armar? ¿Cuánto le cuesta armarse a los europeos? ¿Cuánto les gusta? ¿1 trillion? ¿1 billón en japonés? Yo, si eso tenemos que ver la política en forma integral, como le llaman, holística, y no en forma parcial, reduccionista, pues si no empezamos a cometer errores como los que este gobierno sigue clavado, porque no tienen otra visión. A ver, ¿qué les enseñan en el ITAM? Pues nada más vean la conducta de Videgaray, es el antimidas, porque además ni se mide. Todo lo que toca lo deshace porque no es profesional. Y vean que es una persona inteligente, muy infatuada, por cierto. Infatuado quiere decir engreído, para hablar en términos castellanos. Pero, como dice en inglés, si doesn't deliver, quiero competir con Anaya, ya quedamos, también en inglés. Todo lo que... A ver, dígame qué ha hecho de bien Videgaray. No, el robo es lo de... Vean, eso, la casa de Malinalco, es un vacila. No, para el país me refiero. Lo único bien que ha hecho para él es controlar al pobre presidente, ¿no? Que ahí hasta me cae bien. Da tanta lástima que ya cae bien, ¿no? Me parece que hubieron 3 destapes y todavía no estaba enterado Peña que era mí. Yo lo sabía desde hace 4 años, mis alumnos son testigos. Porque yo follow the money. Pues yo vi, lo está apoyando BlackRock, o sea, ¿qué más quieres? Etcétera. Entonces, vean qué importante es, bueno, la definición que va a seguir siendo México haciendo este tratado. No sé, yo no lo he estudiado a fondo, en qué condiciones lo van a firmar con Japón, pero sí les puedo decir algo que sí lo vemos en clase. Por eso mis alumnos, se los digo con humildad y rigor, son los más adelantados de Latinoamérica. Los tengo al día, porque leen a los chinos, leen a los rusos, leen a los europeos, leen a los gringos, y lo único que tienen prohibido es leernos a nosotros los mexicanos. No, pues si no, imagínense, sería el estancamiento mental, catatónicos saldrían de... Porque en China traen un proyecto, vean, se llama el RCEP, RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, que tiene más miembros que el ATP, que el Trans-Pacific Partnership. Y no hay comparación entre los dos, ¿eh? Ya se imaginan quién se come a quién. Con China. Bueno, vas a entrar a cosas así, pues cambia. Ahora viene el problema, no es sencillo. ¿Ustedes creen que Estados Unidos va a dejar que México se vaya con China? Si nos dejaron por Dragon Mart en Playa del Carmen. Y dicho, me lo dicen mis amigos chinos, no crean que es así de imaginación. Igual con el Tren Bala. Y además les tenemos que pagar $600 millones porque no cumplimos el contrato. Pues que los pague Ruiz Esparza, ¿por qué lo vamos a pagar nosotros? Etcétera. Entonces sí tenemos que ver esa movilidad. ¿Cuáles son? Vean, antes de lanzarse a cualquier aventura, y eso no lo estoy viendo en ninguno de los candidatos, incluyendo al Bronco, es el que menos entiende. Bueno, el Bronco dijo una cosa atroz que jamás le perdonaré. Y se lo puedes decir, Cristina. Tienen un déficit en Nuevo León de 60,000 millones de pesos. Vean qué buenos gobiernos han tenido Nuevo León, ¿no? Ellos que son neoliberales, son frontera con Estados Unidos y compran todo el súper, van a McAllen, no sé, bueno, todo lo que ya saben. ¿Saben qué? Ahí va a brincar el padre Solalín, ahora que lo escuchen. Que le quitasen a Chiapas parte de su presupuesto para dárselo a Nuevo León. Bueno, imagínense
¿Cómo puede ser eso? Bueno, así nos ven. Digo, perdóname, tú no, por eso le invité a Cristina. Ella por lo menos dialoga con los sureños. No nos ven con desprecio a los que somos del sur. Oigan, llegar a decir esa frase, y se las demuestro, ahí la tengo guardadita. Entonces vean la ruptura mental que tenemos entre norte y sur. Ya imagino el Bronco. Bueno, no quiero hablar del gobernador de Chiapas, vamos a hablar de otro gobernador. ¿Quién sería? Dígame uno del sur. Bueno, ¿cómo va el de ver al de Campeche, que nadie sabe cómo se llama? Que además son vecinos allá en el Golfo de México. Ni ha de saber cómo se llama, hombre. Con desprecio lo ha de ver. Esa es la mentalidad que nos creó el neoliberalismo del país. Muy peligroso porque nos fracturó y el país de facto está balcanizado. Entonces tenemos que rearmonizarlo. Para eso sirven los gobiernos, etcétera. Bueno, entonces, ya casi para concluir, ¿cuánto me falta? ¿Ya? Bueno, entrar a las preguntas. En resumen, el libro cumple ese cometido, creo, de mostrar la supremacía blanca desde el punto de vista militar. Hoy Estados Unidos está viviendo un gran hipermilitarismo, ustedes lo ven en el presupuesto, todo se lo está llevando la parte militar y le están quitando a gastos sociales y a gastos médicos. Pues pero el mundo en general, lo estamos viendo, está entrando una carrera armamentista. Les doy una mala noticia. La democracia está en peligro. Cuando ustedes ven que en Estados Unidos mismo arrecia el hipermilitarismo, pues eso se va a reflejar en todas partes del mundo, nos guste o no. Quizás con regionalismos, con esferas de influencia, y obviamente pues ahí ya la democracia, en medio de un caos generalizado. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo fracturó a las sociedades, y la única manera de impedir un caos, en donde sea, es precisamente pues con mayor intervención militar. Vamos a entrar a esa fase, desgraciadamente. Otra también estamos viendo, vean ahorita la elección en Italia, ¿lo vieron? Ganaron los grupos de extrema derecha. Berlusconi regresó al poder, va a regresar, etcétera. Ganó un nuevo grupo, que ahí les llaman populista y todo. Bueno, yo esa palabra populista ni la entiendo. Pues realmente son nacionalistas económicos, y eso es Trump. Vean, yo que sigo mucho la cuestión de Estados Unidos, todos esas colisiones ideológicas, están resumiendo al planeta en dos grandes polos, desde el punto de vista ideológico. Los globalistas versus los nacionalistas. Nada más que los nacionalistas están ganando, al menos están ganando las elecciones. Los globalistas que controlan los medios masivos de comunicación de prácticamente todo el mundo occidental, desprecian a los nacionalistas y los tildan de populistas. Bueno, yo esa palabra populista no nos metamos porque pasaríamos 10 horas discutiéndolo, pero sí recuerdo cuando en una ocasión a un presidente del sur de Estados Unidos y del norte de Belice y de Guatemala, para no decir su nombre porque estamos en veda electoral, en Canadá arremetió contra el populismo. Como si él hubiera nacido en Frankfurt o de Acambay. Nació en Acambay, por favor. ¿Cuál globalista? Por favor. Y atacando al populismo. Entonces, recordarán ustedes cómo el presidente Obama le replicó y le dice: si ser populista significa querer la justicia social, papá, no voy a hacer la apología de ese discurso, pero es célebre. Eso del populismo, pues depende de quién la maneje y cómo. La realidad, vean, a mí no me gusta manejarlo porque en México se usa con mucho desprecio. Andrés Manuel, por ejemplo, ya de populista no lo baja. Entonces, pero ya va con carga afectiva. Entonces yo lo manejaría en esos dos términos, y es real. Los globalistas que se están cayendo con su modelo,
versus los nacionalistas. ¿Y quiénes están ganando las elecciones? Con la excepción de Macron en Francia, que viene de la banca Rothschild, porque también hay que ver, bueno, ¿dónde estudió ¿no? Ya olvídense la esposa que le lleva 20 años, esas son anécdotas. Bueno, ahí están anécdotas, o dejémoslo ahí. A mí me interesa más la banca que el banco, bueno, eso es otra. Entonces bueno, el señor viene de la banca Rothschild, no estás jugando. Los chinos calculan que los Rothschild tienen 6 millones de dólares. Los chinos, puede ser cierto o no, eso no importa. Esa es la percepción de la máxima potencia económica del planeta. Entonces, me solo un grupo familiar con esa cantidad. BlackRock, ¿cuánto creen que tiene BlackRock? 6 millones. Estamos hablando de cantidades estratosféricas concentrada en pocas manos. Entonces, hoy ese es el planeta como está. Nos va a llegar, nos quiera o no. Nosotros, mi muy humilde opinión, nosotros vamos a ser reflejo de la lucha intestina que se está dando en Estados Unidos entre los grupos de poder, los grupos pro-Trump, los grupos anti-Trump. No me quiero meter mucho en eso, pero ambos tienen a sus candidatos en México y es muy claro. Luego, y ya para ahora sí finalizar, ¿cómo está el planeta? Con el anuncio, aunque el New York Times dice que es bluff, los que sí saben de militarismo y saben de armas nucleares, etcétera, etcétera, el anuncio que hizo Vladimir Putin de las armas hipersónicas cambia la correlación de fuerzas en todo el planeta, dramáticamente. Estamos en esa época de ajuste. Es decir, incluso hoy concluyo el artículo que hice en La Jornada, concluyo que estamos ante una recomposición del mundo a escala global. Muchos países lo ven, se van a ir adaptando en consecuencia, esto no se hace de un día al otro. Acuérdense que muchos de ellos ya vienen con lazos, cordones umbilicales, dependencias, etcétera, etcétera, con el nuevo orden, con el viejo orden. Es decir, no es fácil pasar a un nuevo orden. Siempre las fases de transición son muy duras. Y hoy el planeta amanece ante un trilema. Y cada vez que nosotros tenemos que colocar a México en esos escenarios. Bueno, ¿y dónde estamos? A nivel local, a nivel regional y a nivel global. ¿El trilema cuál es? Uno, la guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia y se acabó este planeta. Quizás quede un chino por ahí, ¿no? Esperemos que no se dé. Con todo y las locuras de Trump, todavía no hace su primera guerra. Trump ya lo están agarrando, en buen sentido de la palabra. Él es muy bluff. Acuérdense que él manejó casinos, es muy bluffista. Toda la psicología del bluffista. Bueno, no pudo ni con el de Norcorea, resultó más vivo. La hermana de Norcorea resultó más viva que el mismo Trump. Les ganó la partida de Public Relations, de Relaciones Públicas, a Mike Pence, que hizo el ridículo en Corea del Sur, con esto de los Juegos Olímpicos de Invierno. Entonces, ahí tenemos una situación que tenemos que tener presente. No veo a México en ese discurso, en ese momento. Antes teníamos un Alfonso García Robles que sabía del tema nuclear. Hoy no tenemos a nadie que lo está haciendo desde el gobierno. No veo a nadie en los tres partidos hablando de ese tema. Quizás porque no lo entienden, no sé. Bueno, dejémoslo ahí. El segundo es el desorden, las viejas estructuras de Bretton Woods, después de la Segunda Guerra Mundial, alicaídas, todas. El Consejo de Seguridad Permanente de la ONU, Estados Unidos se los pasa por el arco del triunfo, se fue a 2 guerras sin tener la anuencia del Consejo de Seguridad, etc. Y luego tenemos, ahí va siguiendo el desgajamiento, hasta que alguien diga, bueno, ya no podemos tener tanto caos, pero ahí viene lo interesante, tanto caos. Y la tercera, que esa es mi muy humilde opinión,
para restaurar el viejo orden, bueno, no en esas características, tener un nuevo orden mundial, tenemos que ir a un G3. Rusia, Estados Unidos y China. No los dije en orden. Bueno, ya viene lo interesante. Brzezinski quería un G2 entre Estados Unidos y China, pero contra Rusia. Kissinger todavía quiere un G2 de Rusia con Estados Unidos contra China. No se está dando. Lo que no se están dando cuenta, y esa es mi muy humilde aportación, y se los digo con humildad y rigor, ya se está manejando las esferas internacionales, a tal grado que pues yo ya soy colaborador, ya soy agente ruso, ya para que se entere. Fui agente gringo, porque estuve en CNN no sé cuántos años, entonces ahora me toca ser agente ruso. Soy colaborador una vez a la semana de Sputnik, que es uno de los portales más importantes del planeta. Al menos uno de los 3 principales países del mundo. Entonces a veces si alguien me habla, Loretito me habla, oye, te hago una entrevista, no hablo contigo. Eres un buena pulga, no te veo. Estoy acá, estoy en Sputnik, no lo veo. Yo no veo a todos, ni al ITAM, no los veo. Se los digo abiertamente, no existen. Porque además ni abordan esos temas. ¿Qué pregunta me va a hacer si ni conoce el tema? Sí, uno también se tiene que cuidar, se tiene que saber administrar. Entonces, la situación hoy, ¿cuál es? Obama cometió el peor error geoestratégico. Y no estoy defendiendo a Trump. Ya me estoy volviendo súbdito del padre Solalinde. Lo vamos a amar, vamos a salir amando a Trump esta noche, a perdonarlo. Con todo y su mujer porno, ¿no? Con todo y eso se lo perdono. Obama comete ese error porque ejecuta en forma simultánea 2 políticas que se le cayeron. Una golpear a Rusia y otra golpear a China. Y se le cayeron. Lo que hizo es acercar a Rusia y a China. Y hoy hay una alianza estratégica entre Rusia y China que es real. Son países complementarios. No me quiero detener en eso, pues nada más me queda medio segundo. Y ese fue el gran error. Entonces, ¿en qué fase estamos ahorita con Trump? Ese es el problema de Trump. Y por eso se da ese encapsulamiento. ¿Por qué Estados Unidos no recurrió a la fase del supremacismo blanco cuando estaba en la fase unipolar? Porque todo iba muy bien. Y hoy que se les cae el mundo, mediocres en economía, mediocres en comercio, tienen que recurrir a guerras comerciales. Lo único que le queda a Estados Unidos son 2 armas. Una muy importante, que es el dólar. Con todo y que no valga, como lo dijo muy bien Eduardo. No vale, sí, pero ya no me lo compares con el peso, ¿no? Si ese no vale, pues el otro. O el quetzal guatemalteco, ¿no? Si no vale, pues todo es relativo, ¿no? Entonces, el dólar es hoy porque todavía no hay un sucedáneo, no hay una alternativa. Vean, yo antes fui muy entusiasta de la divisa BRICS. No, olvídense. Luego enloquecí que ya sí, incluso basándome mucho en el euro, etcétera, etcétera, di conferencias en toda Sudamérica. Uno tiene que hacer su autocrítica. Carecía de dientes, me faltó geopolítica. Es una divisa de esa magnitud requiere de paraguas nuclear. Por eso Sudamérica todavía no ha podido empujar el famoso sucre, ¿no? Que lo quieren hacer como una divisa de Sudamérica sola. Rusia tiene armas nucleares, pero no tiene buenas finanzas. Tiene buena economía, mal que bien Rusia está empatada con Alemania en el 5º lugar. Con todo y sanciones y que le bajaron el precio del petróleo, que fue deliberado y eso lo hizo Obama. Y a Rusia le pegan siempre con el precio del petróleo, porque de eso depende la mayoría de sus ingresos. Pero hoy estamos viendo una inédita situación donde se crea esa alianza geoestratégica entre China y Rusia. Y el mundo repentinamente se fue y viró hacia Oriente.
Por eso Indonesia está en el 9º lugar, siendo el país musulmán más poblado del mundo. ¿Cómo? Si los musulmanes son tontos. Eso dice Hollywood, ¿no? ¿Cómo pintan a los musulmanes? Tontos, ignorantes. Pues resultaron los indonesios pues, en mejor sitial que Gran Bretaña. ¿Por qué? Por el comercio con China. Y todo el área de influencia de China que se la ASEAN, que son los 10 países del sudeste asiático, en auge. Hasta otro país musulmán que se llama Malasia, creciendo, con tecnología, etcétera, etcétera. Entonces ya el mundo cambió. Entonces esas son las consideraciones que uno tiene que hacer al abordar este libro. Entonces aquí yo, al final del día, con esto del G3, Estados Unidos sabe que no le puede ganar, sea Rusia ya no le puede ganar la guerra, unidos China y Rusia, menos. Hoy quien se aisló se llama Estados Unidos. Que incluso a la Unión Europea, ya Trump ni quiere saber de la Unión Europea. Bueno, ¿y qué va a pasar con la Unión Europea? Los europeos están preocupados. Pues yo los leo, yo leo a los alemanes. ¿Qué dicen los alemanes, los estrategas? Nos desprecian Rusia, Estados Unidos y China. Y se quieren dividir el féretro, se quieren repartir el féretro de la Unión Europea. ¿Por qué creen que se salió Gran Bretaña? Pues son tontos, tan locos. Pues vieron que no era su proyecto de ellos. Ellos se van a otro proyecto que es la anglósfera. Bueno, y en todo esto, y con esto concluyo, y México, Quo Vadis, México. Los candidatos no van a contestar a eso, ninguno. Pero nosotros tenemos hoy que obligarlos a que piensen México. México first. Gracias.